Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 310 y 319. El Imperio Romano llegó a tener 7 emperadores simultáneamente y el cristianismo se legalizó. En Asia, Japón empieza a ser relevante y en China se vive una década agitada. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. En el penúltimo siglo de historia para el vasto Imperio Romano, este se encontraba en un cruce de destinos. Uno de los personajes centrales en este punto de inflexión fue Maximino Daia, que se desempeñaba como César bajo el mando del emperador Galerio en el este. Un día significativo en la historia, las leales tropas de Daia lo aclaman como Augusto, un título que resalta el poder y la autoridad. Era un movimiento que retrataba la autoridad de Galerio como emperador, ya te puedes imaginar la reacción de este. Sin muchas opciones, Galerio se ve obligado a reconocer a Máximo como coemperador del Este, una decisión que abre un nuevo capítulo en la dinámica del poder romano. Por primera vez, el imperio veía una división entre 7 emperadores gobernando simultáneamente. Esta fragmentación apuntaba a un esfuerzo de mantener unida la vasta expansión territorial que se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Al este, estos dos emperadores trataban de mantener el control, mientras que en la región media, Licinio se hacía cargo. Hacia el oeste, Constantino I y Maximiano compartían el dominio, mientras que en la península itálica, Maxentio tomaba las riendas. Y finalmente en África, Domitio Alejandro emerge como el séptimo emperador, en una época donde el ideal de un imperio unificado parecía más una quimera que una realidad. En la también vasta historia china, el 13 de julio es un día con un tono oscuro. Este día marcaría un punto de inflexión catastrófico para el imperio Jin. El emperador Huai de Jin es capturado en Luoyang, sellando su destino y el de su capital. Luoyang, la gloriosa capital, no solo era el corazón del imperio, sino un símbolo de poder y civilización. En las manos enemigas, este corazón dejaría de latir con la llegada de Liu Kong, el formidable regente del estado Xiongnu, que estaba determinado a romper la columna vertebral de la dinastía Jin. Liu Kong, con un ejército implacable, arrasa la ciudad. Un aire de brutalidad envuelve Luoyang, desatando un escenario desgarrador. Las crónicas de aquel tiempo narran la ferocidad con la que se saqueó la ciudad. Cada rincón de la capital se tiñó con el horror de la invasión, dejando tras de sí un rastro de desesperación y muerte. La cifra de muertos es escalofriante. 30.000 ciudadanos encontraron su fin bajo la espada Xiongnu. Una masacre que resuena a través de los eones, mostrando la cruel realidad de los conflictos antiguos. El dato frío y cortante es que este fue uno de los momentos más oscuros en la cronología de la dinastía Jin, un evento que pondría en manifiesto la fragilidad de un imperio frente a las hordas invasoras. Existen gobernantes legendarios, algunos en medio de una mezcla de mito y realidad. Esa es la historia del emperador Nintoku, que asumió la ilustre posición de 16º emperador de Japón alrededor del año 312, siguiendo el linaje de su padre, el emperador Ojin. No fue una simple ascensión, Nintoku fue su cuarto hijo. El panorama político entonces, empapado de competencia familiar, creó una trama similar a un drama real. Los tiempos del reinado de Nintoku están profundamente entrelazados con historias fascinantes, que a menudo eclipsan los duros hechos históricos. Su gobierno es comúnmente aceptado sin escudriñar la exactitud de todos sus supuestos logros. En particular, su gobierno a menudo está relacionado con la construcción de las tumbas Mozu, túmulos funerarios monumentales. Sin embargo, las evidencias actuales que lo vinculan con estas maravillas arquitectónicas son escasas. De las tumbas, la más grande de las cuales es Daisen Kofun, se extienden a lo largo de 486 metros y representan una imagen majestuosa de la destreza arquitectónica de la época. La vida del enigmático emperador desdibuja la línea entre el folclore y los archivos históricos actuales. Su reinado, que se extendió a lo largo de 87 años según el Nihon Shoki, lo convierte en el monarca con el reinado más largo. En un tiempo donde los dioses eran tantos como las estrellas en el cielo, el emperador Constantino el Grande decidía traer un cambio celestial. Mientras el imperio se retorcía entre crisis y persecuciones religiosas, Constantino proyectó una nueva luz sobre la posición del cristianismo. Antes del reinado de Constantino, ser cristiano era una invitación al martirio, pero con su ascenso al poder en el 306, las cosas comenzaron a cambiar. Constantino, apreciando la simplicidad y unidad que el cristianismo ofrecía, comenzó a visualizar una era de conciliación religiosa. En el año 313, junto a su coemperador Licinio, Constantino proclamó el Edicto de Milán, que otorgaba tolerancia religiosa a lo largo del imperio.
Este decreto no solo cesó la persecución de los cristianos, sino que abrió las puertas a la promoción estatal del cristianismo. No era solo una cuestión de fe, sino una jugada maestra. Al apoyar al cristianismo, Constantino logró unificar bajo una misma creencia a un imperio fracturado. Sus políticas incluían beneficios fiscales para el clero y la devolución de propiedades confiscadas a las congregaciones cristianas. Sin embargo, el debate sobre la propia fe de Constantino permanece. Aunque favoreció al cristianismo, no se bautizó sino hasta su lecho de muerte en el 337. ¿Fue una revelación divina o una estrategia políticamente divina? Siguiendo con la religión, en la Anatolia romana, la ciudad de Ancira o Ankara presenció un evento crucial en la historia cristiana, el Sínodo de Ancira, en el año 314. Este concilio reunió a los obispos de diferentes regiones en un intento por sanar las heridas abiertas por la controversia arriana. El arianismo fue una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. Había dividido profundamente a la comunidad cristiana. En el sínodo se discutieron varios temas teológicos y disciplinarios, con el fin de establecer una base común de creencias y prácticas para fortalecer a la Iglesia. Entre las decisiones tomadas, el sínodo de Ancira estableció 25 cánones, regulaciones que abordaban desde la reconciliación de los lapsi, los cristianos que habían renunciado a su fe durante las persecuciones, hasta las normas para la consagración de los clérigos. También se fijaron las bases para la celebración de futuros concilios ecuménicos, instaurando un precedente en la forma en que la Iglesia enfrentaría desafíos doctrinales y disciplinarios en los siglos venideros. En esta época, la población cristiana del Imperio Romano se estimaba entre 5 a 6 millones de personas, un notable crecimiento desde el siglo anterior. El Sínodo de Ancira, por lo tanto, tuvo un amplio impacto en una comunidad en crecimiento y en búsqueda de cohesión. En las primeras etapas del cristianismo, la representación visual de Jesucristo era un tema delicado. Se optó por simbolismos para sortear la controversia y así el Cordero emergió como una metáfora visual de Jesús, conectando con las referencias bíblicas del Cordero de Dios. Este simbolismo no era aleatorio. En la tradición judía, el Cordero ya tenía connotaciones sagradas, especialmente durante la Pascua. Con el tiempo, el cristianismo adoptó y adaptó este simbolismo, permitiendo un vínculo visual y espiritual entre Jesús y el Cordero. A medida que el arte cristiano florecía alrededor de este siglo, la iconografía del Cordero se volvía más evidente. En mosaicos y frescos antiguos, el Cordero a menudo se mostraba rodeado de apóstoles o en un contexto pastoral que evocaba la paz y la protección divina. Se estima que para el siglo VI, el 30% de las obras cristianas tempranas representaban a Jesús como un Cordero. Con el Renacimiento, la representación de Jesús evolucionó hacia una forma humana más literal, aunque el simbolismo del Cordero perduró. Artistas como Jan van Eyck integraron este simbolismo en sus obras, fusionando la tradición con nuevas técnicas artísticas. Con el cambio en China, la región ve nacer la dinastía Jin oriental en este año, que se mantuvo sólida hasta el 420, resistiendo las embestidas de los reinos del norte. Las crónicas nos cuentan que durante este periodo, 16 estados del norte lanzaron continuas invasiones. Sin embargo, los líderes Jin mostraron una determinación férrea, enfrentándose a los desafíos con un pulso de acero. Con una población de millones, la dinastía se destacaba por su administración centrada y una sólida estructura militar. Bajo la guía del emperador Yuan de Jin, la dinastía alcanzó una estabilidad que parecía imposible en los días oscuros de la guerra. La capital, Jiankang, se convirtió en un núcleo de cultura donde florecieron las artes y el pensamiento filosófico. Se calcula que en su apogeo la metrópoli albergaba a cerca de 1 millón de habitantes. El poder de la aristocracia se hizo evidente, manejando las riendas del gobierno y la economía con una destreza admirable. Sin embargo, no todo salió bien. Las tensiones internas empezaron a carcomer la estructura del poder y los conflictos con los señores de la guerra locales se tornaron una constante que desgastaba la estabilidad lograda. En esta década encontramos la primera referencia histórica verificada sobre el té, una bebida que ahora es casi sinónimo de la rica tradición culinaria de China y de muchos otros países. Aunque los registros indican este periodo como el debut documentado del té, los chinos ya habían estado disfrutando de esta bebida desde hacía siglos, formando parte de su cultura. Las crónicas de esta época resaltan la ceremonia alrededor del té, el meticuloso proceso desde la recolección de las hojas hasta la ceremonia de preparación y consumo. Esto simboliza no solo un acto social, sino una conexión profunda con la naturaleza. Se estima que para entonces la tradición del té ya tenía más de 1000 años de antigüedad, pero ahora se encuentra su primera mención en los textos históricos.
En esos registros se aprecia como el té era un privilegio para la aristocracia, evidenciando su valor y estatus dentro de la sociedad. Con el tiempo su consumo se democratizó, convirtiéndose en una bebida cotidiana. Años después de establecerse la dinastía Jin oriental, esta se enfrenta a una amarga pérdida. Sus preciados territorios al norte del río Yangtze caen, siendo engullidos por las tribus nómadas Xiongnu y Xianbei. El golpe de gracia viene con la proclamación del estado del anterior Zhao. Esta nueva entidad política es una amenaza emergente, desafiando el poder de la Jin oriental. Con esto la atención se desvía hacia una serie de personajes que protagonizarán el drama venidero. Liu Kang, parte de la familia gobernante en Pingyang, es una figura prominente en este nuevo panorama. Sin embargo, su destino toma un giro oscuro. Es ejecutado en un golpe de estado orquestado por Jin Chun, marcando una brusca y brutal transición de poder. Pero la estabilidad no es un lujo que Jin Chun pueda disfrutar. Pronto es derrocado por Xi Le y Liu Yao. Este último, emergiendo victorioso, se corona como el nuevo emperador de Zhao. Con una visión diferente, decide mover la capital a Chang'an. Con esto, el poder centralizado de la Jin oriental disminuye drásticamente. Por ejemplo, se estima que la población en sus territorios se redujo en un tercio, evidenciando el declive palpable de un poder que una vez fue irrefutable. Constantino el Grande promulgó una ley que prohibía la separación de las familias de esclavos durante un cambio de propiedad, un avance sorprendente para una era empapada en la brutalidad de la esclavitud. El número exacto de esclavos en el Imperio Romano es difícil de precisar, pero los historiadores estiman que representaban cerca del 40% de la población, una cifra abrumadora que pone de relieve la magnitud de esta ley. En un mundo donde ser esclavo era una condición hereditaria, las familias de esclavos se encontraban a merced del capricho de sus amos. Sin embargo, con esta ley, Constantino les otorgó una capa de protección. La tradición romana apreciaba a la familia, incluso en el caso de los esclavos. La medida de Constantino reforzaba esta idea, extendiendo un vínculo de humanidad incluso en las estructuras más bajas de la sociedad. Sin embargo, sería erróneo asumir que esta ley eliminó la miseria de los esclavos, pero sí puso una semilla, una muestra de que incluso en la rigidez del sistema romano había espacio para la compasión. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 320. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.